En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la embriaguez aguda. La embriaguez es un estado de intoxicación agudo con diversas manifestaciones psíquicas y físicas que manifiesta el individuo. Se puede evaluar por medio de un examen clínico forense por un médico. Sin embargo, una de las eventualidades que disminuye la efectividad de este examen es el tiempo en que se toma, es decir, cuando el individuo está alcoholizado o ha consumido alguna sustancia y el tiempo en que se practica el examen. Ese tiempo no debe ser muy largo. Dentro de las sustancias embriagantes encontramos las depresoras. Este grupo de depresoras podemos destacar el alcohol, las benzodiazepinas, fenotiazinas, antidepresivos, tricíclicos, sustancias volátiles e inhalantes. ¿Qué efectos producen en nuestro organismo? Generan disminución o retardo en la actividad normal de nuestro sistema nervioso central. Dentro de las sustancias embriagantes también encontramos los estimulantes. Esta clasificación está la cocaína, las anfetaminas, todos sus derivados y la escopolamina. ¿Qué efectos produce? Son bastante graves. Es la aceleración de la actividad del sistema nervioso central y adicionalmente aumenta la resistencia física y psíquica. Aquí tenemos la cocaína y las anfetaminas. Dentro de esta clasificación también encontramos los alucinógenos. En este grupo encontramos el LSD, el peyote, el yagé, la ketamina, feniciclitina y los hongos. Aquí encontramos un peyote y los hongos. ¿Qué produce nuestro organismo? Los efectos en el organismo humano se caracterizan por alterar la percepción de los estímulos sensoriales, distorsionando totalmente la realidad del individuo. También encontramos los efectos mixtos. Se destacan el éxtasis, canitonas, cannabinoides y sus efectos se caracterizan porque simultáneamente muestran efectos de las anteriores clases que ya mencioné, generando manifestaciones clínicas combinadas. Aquí tenemos el éxtasis y la mata de cannabis. Vamos a hablar sobre la alcoholemia específicamente. La podemos definir como la presencia de alcohol en la sangre del organismo humano. Este término aparece si se hace referencia a un nivel excesivo respecto a los parámetros normales. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene algún grado de alcoholemia? Hay una fórmula para hombres que es gramos de alcohol dividido en el peso en kilogramos multiplicado por una constante 0.7. De igual manera para las mujeres es la misma fórmula, gramos de alcohol dividido en el peso de kilogramos por 0.6, que es la constante. Vamos a hablar sobre este aparato, alcosensor, o también llamado etilómetro. Es una herramienta muy práctica creada en Estados Unidos por el señor McNally, específicamente en Chicago en los años 1920. En estos años Estados Unidos estaba fortaleciendo su programa contra el consumo del alcohol. Y este señor pues se inventó este aparato de tal forma que la gente con el aire que expulsaba se podía saber en qué grado se encontraba de alcoholismo. Existe una denominación o una definición de tolerancia y la podemos definir así. La tolerancia se considera un fenómeno adaptivo del organismo que con el consumo continuo de esta sustancia psicoactiva, como el alcohol en este caso, se pierde la sensibilidad a la misma, es decir, que la persona después el organismo necesita consumir mucho más alcohol para poder conseguir el mismo efecto que se tenía anteriormente. Cuando se trata de este fenómeno aparece el síndrome de abstinencia agudo, que se presenta cuando se interrumpe este consumo de forma drástica.
Al interrumpirlo de esta forma aparecen síntomas físicos y psíquicos que son graves para el organismo del individuo. Por tal razón debe ser tratado médicamente. Ahora vamos a mirar el término drogas de abuso. El término droga de abuso se puede definir como una sustancia de uso no médico que tiene efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en el comportamiento, la estabilidad emocional, la conciencia. Particularmente este tema se hablaría en contexto cuando el individuo es quien asume por su cuenta de riesgo la autoadministración para conseguir efectos que no tienen nada que ver con la parte clínica, porque si fuera algo clínico, el objetivo sería la curación de una patología, cosa que no es en este caso. Vamos a analizar los datos importantes de una entrevista para una persona que es consumidora. Es muy importante tener una correcta anamnesis, que es el conjunto de datos clínicos que se recoge al paciente. Y estos datos son muy importantes para el médico. Antes de empezar a tratar, se debe preguntar qué vamos a explorar, cómo y para qué nos va a servir estos datos. Es muy necesario tener en cuenta ciertos elementos al realizar una entrevista hacia un individuo que es consumidor de sustancias psicoactivas, o en este caso, el alcohol. Es importante cuidar aspectos formales de la entrevista clínica, el espacio, la empatía y la escucha activa que debemos tener con el paciente. El médico de familia debe abordar el consumo de drogas desde una perspectiva estrictamente sanitaria y no moral, y no debemos lanzar juicios de valor y de estereotipos hacia el paciente. La entrevista es confidencial, es un elemento clave en la relación médico-paciente y se suele recomendar uso de preguntas abiertas y exploratorias. Vamos a hablar de la embriaguez de segundo plano, o también llamado grado o nivel, que contiene las siguientes características. Cuando a un individuo se le detecta alcohol en segundo grado, las características más relevantes son: existe compromiso de los centros superiores, se producen cambios en la conducta de los individuos, sobresale la irascibilidad y excitabilidad acompañada de una posible exaltación del erotismo, los tiempos de reacción están alterados, lo cual se asocia con dificultad para realizar movimientos finos, y hay dificultad para articular palabras y, lógicamente, como vemos en el dibujo, hay dificultad para caminar. Dentro de las sustancias depresoras también encontramos unas diferentes al alcohol, como benzodiazepinas, que son sedantes y relajantes musculares. Tenemos el barbitúricos, que se utiliza para una anestesia general, inhalantes, que son sustancias volátiles, y tenemos el opiáceos, que se refiere al origen de la sustancia con respecto al opio. También encontramos las fenotiacinas, que son medicamentos utilizados para tratar trastornos emocionales y mentales, disolventes, que es una intoxicación y sus efectos son muy similares a la embriaguez con alcohol. Tenemos los antidepresivos tricíclicos denominados ADT, que son fármacos. Debe tener un control muy estricto sobre estos fármacos. Y tenemos la escopolamina, que se caracteriza por causar inicialmente visión borrosa, midriasis, resequedad de mucosas, piel caliente, seca y enrojecida. Ante una situación de un individuo que sea consumidor de sustancias psicoactivas, debemos saber qué prueba debemos realizar y, lógicamente, qué muestras debemos tomar. Generalmente se clasifican dos clases: los métodos indirectos y los métodos directos. ¿Cuál es el indirecto? Que ya lo vimos anteriormente. Por ejemplo, el aire expirado para el análisis por alcosensor, que es al soplar sobre el aparato que ya vimos. Y los directos, que son con fines de análisis toxicológico, y esto se puede hacer por muestras de sangre y por muestras de orina. Tengamos muy en cuenta esta frase, que dice lo siguiente: solo en aquellos casos en los cuales no se haya efectuado examen clínico
se debe interpretar los resultados de las pruebas de alcoholemia, ya sea por métodos directos o indirectos, como vimos en esta parte, mediante la correlación establecida en el artículo 2 de la Resolución 0414 del 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas pruebas y las muestras se realizan en base a la información integrada que nos da el médico y se considera lo siguiente: el tiempo transcurrido entre la hora de los hechos que se investigan y la hora del examen se debe tener en cuenta para la farmacocinética de las diferentes sustancias, es decir, lo que habíamos dicho, hay que tener en cuenta en el momento en que el individuo está en su consumo y en el momento en que se le practica el examen. Si el lapso es inferior a 24 horas, es recomendable utilizar el alcosensor, en el cual nos sirve para determinar su grado de alcoholismo o para saber qué sustancias psicoactivas ha consumido. Si el lapso entre las 24 horas y 4 días, ya el sensor no nos sirve y debemos tomar muestras de orina y muestras de sangre. Después de 4 días ya no se recomienda ninguno de los métodos directos o indirectos porque realmente los exámenes no nos van a servir. Sin embargo, hay casos excepcionales y si se deben hacer, se debe precisar tanto en el informe pericial como en la respectiva orden para el laboratorio las razones específicas que justifican dicha solicitud. El perito debe tener en cuenta esta parte. La solicitud para análisis de laboratorio toxicológico debe circunscribirse a la determinación de sustancias que tienen efectos depresores, estimulantes, alucinógenos y aquellos con efectos mixtos. Es decir, el médico nos debe decir en qué clasificación se encuentra el paciente. Estas son nuestras fuentes de información. Gracias por la atención prestada.